La Odisea, la mayor historia de aventuras. Un rey guerrero en una carrera desesperada por llegar a casa antes de perder a la mujer que ama y la nación que gobierna. En su camino hay bestias salvajes, vientos huracanados, caníbales gigantes. Y él tendrá que ser más listo que todos ellos. Investigaciones modernas revelan algunas verdades sorprendentes detrás de este mito épico. Esta es la verdadera historia de Odiseo. Lucha de dioses. Diez marineros aterrorizados están atrapados dentro de la cueva de un cíclope que se alimenta de hombres. Dos de sus compañeros han sido devorados ante sus ojos. Todos sienten que serán el próximo en morir. Los hombres necesitan un milagro y esperan desesperadamente que su líder produzca uno. Su nombre es Odiseo. Odiseo nunca deja de pensar, nunca se rinde. Se rehúsa a creer que algo pueda derrotarlo. Es una parte fundamental de su carácter. Es un sujeto astuto que hará lo necesario para vencerte. Odiseo es el héroe del hombre pensante, un líder que depende de su intelecto en lugar de su fuerza. Y necesitará todo su ingenio, poco común, para escapar con vida del cíclope. Lo genial de Odiseo es que, a diferencia de otros héroes, Odiseo es totalmente mortal. Es un hombre. Nos conectamos con él de manera especial a causa de eso. Era popular entre los antiguos por ello. La historia de Odiseo, titulada La Odisea, fue escrita por un poeta griego llamado Homero en el siglo VIII a.C. Creo que todos podemos vincularnos con la historia de la Odisea, porque se trata de una persona que enfrenta muchas frustraciones y obstáculos. El viaje a casa después de la guerra de la Odisea es una historia intemporal de perseverancia. También es una historia que simboliza el alba de una nueva era en la antigua Grecia. Creo que de algún modo la Odisea se parece un poco a la novela de James Bond. Cuando pensamos en lo que escribió Ian Fleming, él siempre puso a su héroe en lugares reales. Creo que eso hacía Homero. En una época en que los marineros griegos exploraban tierras lejanas a través del Mediterráneo, Odiseo representaba al aventurero moderno. Hay muchas historias reflejadas en la Odisea sobre esa expansión de los griegos, en las que los griegos comienzan a colonizar y a recibir reportes sobre varios monstruos y otras historias de marinos. La historia de Odiseo comienza en Ítaca, la mítica isla griega que gobierna. Era un rey feliz y exitoso. Tenía una esposa a quien quería mucho, y ella lo quería mucho a él, y tenían un joven hijo. En el mito, Ítaca es un oasis de paz rodeado por un mar de enemigos. Esparta y Troya, las superpotencias regionales, han sido grandes rivales por años. Ahora, un asunto sexual relacionado con la mujer más hermosa de la tierra las llevará a la guerra. Helena, la reina de Esparta, se ha fugado con el príncipe de Troya. Esparta presiona a Ítaca para que se una a la lucha por devolverla a casa. Obligado por el honor, Odiseo se enlista. Se dirige a la batalla sabiendo que podría ser la última vez que vea a su familia o a su reino. Odiseo guía una flota de 12 naves hacia Troya, donde pronto se encuentra en la línea del frente de la guerra. La batalla por Helena continúa por una década, hasta que las fuerzas griegas se topan con una muralla. Literalmente.
La muralla alrededor de Troya es tan inmensa e impenetrable que los griegos creen que fue construida por los dioses. En la antigüedad, las personas creían que había sido construida por algún tipo de intervención divina a favor de los troyanos. Con la guerra en riesgo, Odiseo idea una ingeniosa estrategia para penetrar la muralla. Dice, debemos construir un caballo de madera hueco que dejaremos en la playa. Fingiremos habernos rendido, que decidimos que los troyanos eran demasiado para nosotros y nos fuimos a casa. Dentro del caballo estarán nuestros mejores héroes, incluido yo mismo, Odiseo, por supuesto. Y los troyanos arrastrarán adentro este caballo, pues pensarán que es una ofrenda de despedida para los dioses. Al amanecer, los troyanos quedan sorprendidos. Los griegos se han ido y hay un caballo gigantesco afuera de la muralla. Así dice el mito. Pero ¿cuál es el vínculo con la realidad? Los estudiosos habían creído por largo tiempo que Troya fue una ciudad imaginaria y la guerra de Troya solo una leyenda. Pero a finales del siglo XIX, una colina de 2 hectáreas en el oeste de Turquía mostró algo sorprendente. Una antigua ciudad con una inmensa muralla y los restos de un gran palacio. 2 características claves de la Troya de Homero. Las estructuras habían sido quemadas igual que en la mítica ciudad. El lugar está cercano a la costa, en la región donde los expertos creen que habría estado Troya. Y el terreno es similar al paisaje que describe Homero. Pero hay más. Entre las ruinas, los arqueólogos hallaron evidencias de guerra. Hemos hallado varias puntas de flechas y lanzas en Troya. También hallamos un esqueleto no enterrado dentro de la ciudad de Troya. Eso es usualmente una pista irrefutable de una guerra, pues los antiguos sentían horror de dejar cuerpos sin enterrar dentro de las murallas de la ciudad. No lo harían a no ser que estuviesen en circunstancias extremas. ¿Ocurrió realmente la guerra de Troya? ¿Hay también algo de verdad en la historia de Odiseo? Nuestra búsqueda de pistas nos lleva de nuevo al mito. Odiseo y sus hombres están apretujados dentro del caballo de madera mientras éste atraviesa las puertas de Troya. Los troyanos lo han confundido con una ofrenda de paz. El caballo era un símbolo de Troya. Los troyanos son conocidos como grandes criadores de caballos. El campo en las afueras de Troya era para la cría antigua de caballos, lo que Kentucky es para la cría moderna. Así que al dejar un caballo troyano parecía que se trataba de un homenaje a los troyanos, un símbolo que definía a Troya. Los troyanos cayeron en la estratagema, celebraron el fin de la guerra y al final de una larga fiesta con mucho vino y mucha comida, todos básicamente estaban dormidos en la ciudad de Troya. Mientras los troyanos duermen, Odiseo y su fuerza élite emergen del caballo. Existe una maravillosa descripción en nuestras fuentes de los troyanos que yacen inocentemente, duermen, sueñan, se relajan, y los griegos recorren la ciudad como una niebla y se arrastran por callejones oscuros. En mitad de la noche, los griegos atacan. Los troyanos son sorprendidos fuera de guardia y la ciudad de Troya arde. La inusual estrategia de Odiseo ha triunfado. Su caballo de Troya ha ganado la guerra. Y él se convierte en el héroe del día.
Muchos de los héroes de ese periodo de la historia y la mitología griega eran célebres por ser grandes guerreros. Eran muy fuertes, buenos con el arco. Odiseo era diferente. Era un héroe célebre porque era hábil, era inteligente. Odiseo brilla más cuando está bajo presión. Muchas veces se mete en lugares de los que ningún ser humano debería poder escapar. Enfrenta una muerte cierta en todo tipo de ocasiones y siempre parece hallar una salida. Es como un antiguo MacGyver. Odiseo sobrevivió a 10 años en la línea de batalla de un brutal conflicto. Está ansioso por volver a casa en Ítaca. Pero la guerra de Troya no fue nada comparada con lo que le esperaba todavía. Un zoológico de monstruos y caos. La Odisea apenas está comenzando. En la Odisea de Homero, la guerra de Troya ha terminado. Ahora comienza el viaje a casa. La isla de Ítaca de Odiseo está a 565 millas náuticas de Troya. En tiempos antiguos, ese viaje duraba algunas semanas. Cuando Odiseo salió de Troya, quería ir a casa, pero no creo que en modo alguno estuviese esperando que le tomaría 10 años llegar a su destino. Creo que pensó que podría detenerse en el camino para hacer algunas incursiones. Tal vez alardear de su éxito. Tenía todas las razones para pensar que estaría en casa en Ítaca en 1 o 2 meses. Odiseo parte hacia Ítaca con una flota de 12 naves y una tripulación de 600 marineros agotados por la guerra. Es una flota impresionante según los estándares antiguos. ¿Pero pudo haber sido real? ...1988... Dos buzos se topan con un naufragio poco usual en la costa del sur de Sicilia. La nave mide 18 metros de largo y casi 7 de ancho, convirtiéndola en la mayor nave antigua de su tipo jamás descubierta. Pero exactamente ¿cuán antigua es? Para averiguarlo, los científicos analizan los anillos de la madera en las tablas recuperadas por los buzos. Los resultados son asombrosos. La nave se remonta aproximadamente al año 500 a.C., a 2 siglos de la Odisea. Es una revelación emocionante. Este podría ser exactamente el tipo de nave que Homero imaginó para Odiseo. 2008. La nave completa es finalmente sacada del mar Mediterráneo y llevada a un muelle seco en Portsmouth, Inglaterra, para ser estudiada pieza por pieza. Aquí los expertos son capaces de comparar los restos con la descripción de Homero de cómo se construyeron los barcos de Odiseo. El resultado, una concordancia perfecta. Lo interesante de este barco, al contrario de los barcos del norte de Europa, es que se hizo con argamasa y se mantenía unido con sogas. Es el mismo método de construcción de naves descrito en la Odisea. Ahora, después de 2 milenios y medio en el fondo del mar Mediterráneo, esta nave le brinda a los estudiosos un vistazo sin precedentes al mundo de Odiseo. No es una nave primitiva, posee una tecnología muy sofisticada. El viaje de Odiseo pudo muy bien haber tenido lugar, y lo emocionante de esto es que tenemos una nave que podría ser comparable a las naves en las que él habría navegado. El mito continúa. Odiseo se dirige a casa finalmente. Su fiel esposa Penélope y su hijo Telémaco, ahora de 10 años, esperan ansiosos su regreso. Pero en su ausencia, su palacio ha sido invadido por hombres lujuriosos que se proponen robarle la esposa y el trono.
Odiseo había estado ausente mucho tiempo. Penélope, por supuesto, le es fiel, pero está rodeada por pretendientes que desean casarse con ella. Y al hacerlo, por supuesto, desean tener el poder que eso conlleva y apoderarse de los dominios de Odiseo, así que no es una buena situación. Si Odiseo no llega pronto a casa, todo por lo que luchó se perderá. La primera parada de Odiseo después de dejar Troya es la ciudad costera de Ismara. Allí buscará vengarse de un viejo enemigo. Era un grupo de personas que se habían aliado con los troyanos. Ayudaron a los troyanos contra los griegos y Odiseo deseaba ahora vengarse de ellos. Ismara pudo haber sido una de las locaciones de la Odisea que se basa en un lugar real. En tiempos antiguos se decía que era el hogar de los guerreros más feroces del mundo conocido. Eran luchadores formidables, y su especialidad particular era la guerra no convencional, los grandes guerrilleros e insurgentes del mundo antiguo. Pero eso no detiene a Odiseo. En el mito, él y sus hombres llegan a la costa preparados para la batalla. Atacan la ciudad, roban todo el tesoro y se dirigen a casa. Por supuesto, cometen un error. Beben demasiado, comen demasiado y se duermen en la playa. La fiesta de la victoria es prematura. Temprano a la mañana siguiente, los nativos emboscan a los hombres mientras duermen. En pocos minutos, 72 marineros son masacrados. El resto apenas logra escapar con vida. Es una dura lección sobre subestimar al enemigo. Y el primero en una serie de errores mortales de Odiseo y su tripulación. Logra escapar con la mayor parte de su fuerza, pero pierde mucho y aprende una dolorosa lección sobre mantenerlos a todos alerta todo el tiempo. Este será un viaje muy peligroso. Existe un tema en Homero que podríamos describir simplemente como estar siempre preparados y nunca bajar la guardia. Una y otra vez vemos personas que apenas prueban la victoria, celebran de inmediato. Y su enemigo es más listo, con sed de victoria, y se aprovecha de eso. Es un ciclo que vemos una y otra vez en la historia de las guerras antiguas, y podría decir que también en las modernas. Odiseo y sus hombres están aturdidos por el combate. Permanecen en el mar las siguientes 2 semanas, pero no por elección. La flota encuentra otro obstáculo devastador: un huracán. Esta tormenta los saca del mapa, y desde aquí hasta el final de sus aventuras, Odiseo está en la tierra de nunca jamás. El huracán arrastra a la flota hasta el norte de África. Allí, en una isla exótica cerca de la costa, Odiseo y sus hombres entran sin saberlo en un antro de drogas mitológico. Los nativos los reciben calurosamente con una ofrenda de loto, una flor de dulce sabor capaz de alterar la mente. Odiseo siente sospechas. Y tiene razón al desconfiar en esta situación, pues lo que ocurre cuando sus hombres comen el loto es que se trata de una especie de droga y se sienten muy felices y olvidan lo que intentan hacer, que es llegar a casa. Quieren quedarse en la tierra de los comedores de loto para siempre. Algunos expertos creen que los comedores de loto debían simbolizar un verdadero azote en la antigua Grecia: el abuso de las drogas. Los griegos conocían la amapola. Hay muchos sellos y objetos micénicos en los que claramente se ven amapolas. Así que conocían el opio y por tanto el hachís. El punto es que a los seres humanos les gusta la intoxicación. En la Odisea, su función es mostrar cómo las personas pueden perderse camino a casa. Y eso es muy humano. Una vez más, la tripulación ha sido desviada por la autocomplacencia. Esto se convertirá en un tema continuo en toda la Odisea. Pero su líder, Odiseo, permanece sobrio.
Solo tiene un objetivo: regresar a casa en Ítaca, donde esperan su esposa y su hijo. Él solo dice, vamos, vamos, tontos, regresemos al bote, y se marchan. Es un episodio increíblemente corto y sin embargo se ha escrito mucho sobre él. Y creo que la razón es que todos conocen esa experiencia, todos han estado cansados, todos han pasado por demasiadas cosas. Así que, ¿qué podría ser más atractivo que comer, beber, fumar e ingerir algo que te permita olvidar? El viaje a casa ha comenzado de nuevo, pero la curiosidad de la tripulación aún podría ser su perdición. Cuando la flota se topa con otra isla que está repleta de animales salvajes, parece un sueño hecho realidad, pero está a punto de convertirse en un infierno en la tierra. Odiseo y sus hombres se han topado con la tierra de un cíclope gigante que se alimenta de hombres, y es casi hora de la cena. El héroe mítico Odiseo intenta regresar con su esposa y su hijo después de una década de guerra. Pero este no es el viaje a casa que había imaginado. Después de varias semanas en el mar, había perdido a 72 de sus hombres en una emboscada y había enfrentado vientos huracanados que lo sacaron de curso. Ahora, una isla desconocida le ofrece la oportunidad de reabastecer sus suministros y su moral. O así parece. Hay varias razones por las que Odiseo tenía que llegar a la costa. Una, habían estado en el mar por largo tiempo y era necesario ir a la costa para conseguir suministros. Pero hay que recordar que Odiseo era curioso. A veces demasiado curioso para su propio bien. Desea saber. Está intrigado por el conocimiento. Así que en ocasiones llega demasiado lejos. Hay una gran reflexión sobre el carácter griego aquí. Es un periodo de vasta expansión y colonización griegas. Los propios griegos, en la época de Homero, querían salir al mundo por muchas razones económicas sólidas, pero también simplemente porque eran curiosos. Odiseo selecciona a sus 12 mejores hombres para que exploren la isla con él. Justo antes de partir, toman un último artículo, una piel de cabra llena de vino. Esta les salvaría la vida. La primera prioridad para los exploradores es hallar algo que comer. Justo en la costa, los hombres logran el premio mayor. Se topan con una cueva llena de comida. Solo falta una cosa: el dueño de la cueva. Cuando entran en la cueva, los hombres de Odiseo ven maravillosos acopios de comida y están listos para robarla y alejarse del peligro. Pero Odiseo era muy curioso, quería quedarse. Cree que la persona que vive allí debería darle un presente. Era tradicional en la antigua sociedad griega que alguien que llegase como extraño en la costa de otra persona debía recibir un regalo. Cuando un extraño aparece en tu ciudad, lo recibes. Le das un lugar para descansar, le das comida, lo tratas amablemente. Dentro de la cueva, Odiseo y sus hombres se sirven un muy esperado festín. Al ponerse el sol, el hombre de la casa finalmente regresa. Pero no es lo que los marineros estaban esperando. Es un cíclope gigante. Una bestia feroz con la fuerza de 20 hombres y un enorme ojo en la mitad de su rostro. Al verlo, Odiseo y sus héroes huyen acobardados a un rincón oscuro. El cíclope enciende su fogata nocturna y los hombres quedan expuestos. Cuando el cíclope llega a casa, ve que estos hombres han entrado para robar su comida. Está furioso, entonces Odiseo se acerca, le golpea el pecho y dice: «Hola, acabamos de llegar de tierras muy lejanas. ¿Dónde está nuestro obsequio?» Y está siendo un poco grosero, así que podemos notar que el cíclope está un poco disgustado. Todo esto ha salido terriblemente mal. En un parpadeo, el cíclope avanza. Sujeta a 2 de los marineros y los devora.
No deja ni un solo bocado, ni siquiera los huesos. Cuando los griegos ven que Cíclope se come a 2 de sus compañeros, quedan impactados y atemorizados. El canibalismo en la antigua Grecia era un acto increíblemente bárbaro. Para ellos, la marca de una persona civilizada era el modo en que comía y bebía. Los hombres están aterrados. También están frustrados con Odiseo por guiarlos a este atroz desastre. Y deciden, bien, matémoslo mientras está dormido. Pero Odiseo, por suerte, es el más listo del grupo y dice, no podemos matarlo. Odiseo tiene un problema. Si él y los marineros matan ahora al Cíclope, quedarán atrapados en la cueva, pues no son lo bastante fuertes para mover la piedra por sí solos. Por otra parte, si los hombres no matan al Cíclope, de seguro morirán. Es una situación sin esperanzas. Pero Odiseo ha superado demasiadas cosas para rendirse ahora. Si no puede usar su fuerza para vencer a este monstruo, usará su inteligencia. Él nunca abandona la esperanza, a pesar de que sus hombres en la cueva del Cíclope creen que todo está perdido. Odiseo siempre planea y piensa. El Cíclope gigante es uno de los monstruos más memorables de la mitología. ¿Pero podría ser más que solo un producto de la imaginación de Homero? Hoy, algunos expertos creen que fue inspirado por una bestia de la vida real. Y esto podría ser la prueba. El mítico héroe Odiseo y sus hombres enfrentan una muerte cierta dentro de la cueva de un monstruoso cíclope. 2 de ellos ya han sido devorados y la bestia desea más. Al amanecer, el cíclope devora a otros 2 hombres. Luego sale para alimentar a sus ovejas, sellando la cueva tras él. El tiempo se agota para Odiseo. El cerebro detrás del caballo de Troya necesita desesperadamente una nueva idea genial y rápido. Odiseo es alguien que sobrevive por su ingenio. Pero lo que hace a Odiseo diferente de todos los demás personajes míticos es que piensa antes de actuar. Es más probable que se le ocurra una solución astuta en lugar de una directa. Así dice el mito. Pero ¿cuál es el vínculo con la realidad? El cíclope gigante parece la obra de una imaginación perturbada. Pero podría estar basado en la ciencia. Hay 3 hechos muy diferentes de la vida antigua que podrían haber inspirado al monstruo de Homero. El primero es una rara enfermedad que causa que los fetos desarrollen solo un ojo grande. Es una condición llamada ciclopia y pudo haber sido muy conocida por los antiguos griegos. La exposición a ciertos tipos de toxinas alcaloides que se hallan en algunas hierbas puede causar que las mujeres embarazadas den a luz hijos con ciclopia. Esto es muy interesante, pues algunas de esas hierbas que contienen esos compuestos peligrosos eran las que los médicos de la antigua Grecia prescribían a sus pacientes. La ciclopia ocurre cuando estas toxinas evitan que el cerebro se desarrolle apropiadamente. Como resultado, en lugar de tener 2 cuencas oculares separadas, solo tienes una grande, y nace un cíclope. Y esto puede haber servido de inspiración para las leyendas sobre estas criaturas de un ojo que recorrían la tierra. Pero también es posible que el cíclope de Homero estuviese inspirado en algo mucho más grande. Un volcán. En el mito, Odiseo describe al cíclope como un hombre montaña cuya cabeza y hombros se elevaban sobre el mundo. Es muy posible que los antiguos griegos que observaban los volcanes en erupción como el monte Etna pudiesen haber visto ese enorme y furioso ojo del volcán al hacer erupción cuando expulsaba rocas calientes y lava y haber imaginado algún tipo de hombre montaña monstruoso con un solo ojo que atacaba furiosamente al ser humano. Pero hay otra inspiración potencial del mundo real para el cíclope.
fósiles desenterrados por los antiguos arqueólogos. Los antiguos griegos estaban extremadamente interesados en el mundo natural y recolectaban muchos especímenes de todo. Y por supuesto hallaron fósiles en la naturaleza también. Si observamos el cráneo de un elefante es algo muy impresionante, pues hay una enorme apertura justo en medio de la frente. Las cuencas oculares reales lucen relativamente pequeñas en comparación y están desviadas a un lado. Así que si no sabías lo que era, podrías imaginar muy fácilmente que era el cráneo de alguna criatura gigante de un solo ojo. La odisea continúa. Odiseo y sus hombres son rehenes en la cueva del Cíclope. A no ser que algo cambie rápido, todos serán devorados. Pero Odiseo permanece concentrado. Existe un gran temor que rodea todo el episodio y los hombres que lo rodean tienden a derrumbarse bajo ese temor. Odiseo nunca lo hace. Se da cuenta de un modo muy frío, racional y calculador que esas emociones solo serán un obstáculo y solo estorbarán su escape y la solución del problema. Siempre se concentra en el problema y solo en el problema. Mientras el Cíclope está afuera atendiendo a sus ovejas, Odiseo descubre un enorme mazo de madera que dejó el Cíclope y se le ocurre una idea. Con la ayuda de sus hombres, afila el extremo delgado hasta convertirlo en una punta fina. Lo endurece sobre una llama y espera. Al caer la noche, el Cíclope regresa. Toma 2 marineros más y los devora vivos. Al asentarse el polvo, Odiseo se acerca con el vino que trajo de su barco. Se lo ofrece al Cíclope. La bestia se acaba un tazón, luego otro y un tercero. Al instante, comienza a tambalearse. Algunas personas podrían creer, al escuchar que el Cíclope se tomó un par de copas de vino y se durmió en el suelo, que debió ser muy débil. No tenía mucha tolerancia al alcohol. La verdad es que el vino antiguo era mucho más fuerte y mucho más duro que el vino actual. En la antigüedad el vino era muy fuerte, incluso podríamos llamarlo vino fortificado con un muy alto contenido de alcohol. Típicamente lo que haríamos sería medirlo y luego diluirlo con agua para que fuese una bebida apropiada para la cena. El vino que Odiseo le da al Cíclope es completamente puro. Mientras el gigante se tambalea por la cueva, le pide a Odiseo que le diga su nombre y recibe una astuta respuesta. Odiseo dice, oh, mi nombre es Nadie. En ese punto es imposible que podamos entender cómo encaja eso en el plan, pero ha sido parte del plan de Odiseo desde el principio. Con eso, el Cíclope se estrella en el suelo y se duerme. Odiseo entra en acción. Con la ayuda de sus hombres, levanta la estaca enterrada, avanza y la clava en el ojo de la bestia. Al escuchar los gritos del Cíclope dentro de la cueva, los otros cíclopes se acercan y le preguntan qué sucede adentro. Escuchamos tus gritos, algo horrible debe estar ocurriendo. En ese momento, el Cíclope responde, nadie me está lastimando, nadie me hace daño. Y los cíclopes vecinos se rascan la cabeza y dicen, bien, supongo que nadie lo está lastimando, podemos volver a nuestras camas. Así que el truco que Odiseo utilizó antes en la historia, al no dar su verdadero nombre, sino decir que su nombre era Nadie, ahora vemos cómo funciona. El Cíclope herido abre la puerta cegado por la ira. Odiseo ve su oportunidad y hace su jugada. El Cíclope está sentado frente a la puerta y Odiseo no deja que sus hombres intenten escabullirse. Sabe que el Cíclope los atrapará y no permite que salgan montando las ovejas porque sabe que el monstruo será lo bastante listo para eso. Los ata debajo de las ovejas. Al amanecer, las ovejas salen a pastar con Odiseo y sus hombres colgando de sus barrigas.
Cíclope no es un completo tonto. Sabe que los griegos podrían intentar escapar de su cueva, pero cuando las ovejas pasan junto a él, toca cada una por encima. Pero los griegos están debajo y él no las toca por debajo. El escape de Odiseo de la cueva del Cíclope es el ejemplo perfecto de la mente sobre el músculo. Es Jack y las habichuelas mágicas, es David y Goliat, es el pequeño y astuto sujeto que vence al grande y tonto. Estos obstáculos mucho mayores que enfrentamos pueden ser superados por nuestro cerebro. Es una historia fundamental, que es el núcleo absoluto de la humanidad. Odiseo es un maestro del engaño, pero aún no ha dominado su propio orgullo. Cuando su barco se aleja de la costa, no puede resistir revelar su verdadera identidad. Es un error que lo perseguirá por años. El Cíclope está parado allí maldiciéndolo. De pronto, Odiseo casi inexplicablemente se da cuenta y dice: ¿Quieres saber quién soy yo? Soy Odiseo, hijo de Laertes. Bien, para nosotros eso parecería una acción muy estúpida. Pero lo más importante para un héroe griego era algo llamado klaus, fama. Era tu fama, tu reputación, lo que realmente importaba. Así que lo que hace Odiseo en ese momento es asegurarse de recibir el crédito por lo que ocurrió. El Cíclope está ciego y vencido, pero tiene una última esperanza de venganza: su poderoso padre. Resulta que el Cíclope es hijo del dios del mar, Poseidón, y pretende hacer que Odiseo pague con su vida. El más grande mortal de la mitología, Odiseo, ha estado perdido en el mar por más de 2 meses. Está desesperado por llegar a casa, a su reino y a su familia, pero ni siquiera está cerca. Todos los otros héroes sobrevivientes de la fuerza griega en Troya han llegado a casa. Solo uno no está en casa aún, y es Odiseo. Es literalmente el último héroe en el mar. Desde el comienzo, el viaje de regreso de Odiseo no ha salido según lo planeado. Se ha enfrentado a un ejército letal y a un cíclope sediento de sangre. Y ha sido sacado de curso cientos de kilómetros por vientos huracanados. Amenazas como estas aplastarían el espíritu de la mayoría de los hombres. Pero Odiseo no es un hombre cualquiera. Creo que una de las cosas que hace de Odiseo un personaje tan atractivo es que cada reto que se presenta es tratado por él como solo un obstáculo que superar. Ahora Odiseo debe enfrentar su obstáculo más aterrador. El cíclope que acaba de cegar y del que escapó es el hijo de uno de los dioses más poderosos de la mitología. El amo de los mares, Poseidón. Cíclope le pide a su padre, el dios Poseidón, que tome venganza de Odiseo, que lo mate o si no, que haga del resto de su viaje un infierno. Al atacar a un hijo de un dios, al atacar al Cíclope, que es hijo de Poseidón, comete un doble error. Uno es que enfurece a un dios y el segundo es que enfurece al dios del mar. Él navega a casa. Odiseo enfrenta ahora 2 retos desalentadores: sobrevivir a la ira de Poseidón y llegar a casa antes de que otro hombre se robe a su esposa. Con el paso de los días y de las semanas, los pretendientes que cortejan a Penélope se vuelven cada vez más descarados. Los lugareños se dan cuenta de que allí estaba esa maravillosa, capaz y hermosa mujer, Penélope, y que está sola. También sucede que está sentada sobre un acopio de grandes riquezas, así que muchas personas intentan luchar sus afectos. Pero Penélope aún se aferra a la esperanza de que su esposo esté camino a casa.
Ella aún cree que Odiseo regresará a casa y está dispuesta a hacer todo lo que sea posible para asegurarse de que su trono aún esté a su disposición cuando regrese. Pocos días después de sobrevivir al cíclope gigante, Odiseo encuentra a alguien que puede ayudarlo a llegar a casa. En la isla de Eolia, conoce a un rey llamado Eolo. El rey Eolo posee un poder especial. Tiene control sobre los vientos, es capaz de regular y controlar la dirección del viento. El rey Eolo le entrega secretamente un presente a Odiseo. Una bolsa que contiene todos los vientos que podrían sacarlo de curso. En tanto esa bolsa permanezca cerrada, tendrá un viaje sin problemas hasta llegar a Ítaca. Es un obsequio tremendamente importante para los viajeros antiguos. Es el equivalente de darle a Odiseo una flota de aviones jet. Los vientos son la fuerza motriz de la navegación antigua, así que es un obsequio grandioso, pues los vientos pueden llevarte a casa. Durante 9 días y sus noches, los griegos navegan directo hacia Ítaca, ayudados por los vientos favorables. Finalmente, Odiseo está camino a casa. Permanece despierto todo el camino guiando su nave las 24 horas. Al 10º día, Ítaca aparece en el horizonte. Pero en el último kilómetro, la fatiga finalmente vence al héroe. Cuando Odiseo se adormece, su tripulación aprovecha la oportunidad de averiguar qué hay en su misteriosa bolsa. Sus hombres deciden de inmediato que hay oro, plata y tesoros allí, y que Odiseo no quiere compartirlos con ellos. Los quieren para ellos, así que la curiosidad aunada a la codicia los lleva a su perdición. Con las costas de Ítaca a plena vista, abren la bolsa. Y la maldición de Poseidón se desata con una venganza. En segundos, las esperanzas de Odiseo de llegar a casa se ven destruidas. Los vientos dirigen de inmediato la flota de vuelta a Eolia. Pero esta vez, no recibirá ninguna ayuda del rey. Odiseo le dice a Eolo, ¿puedes ayudarnos de nuevo? Y Eolo dice, no. Claramente estás maldito por los dioses. No podría haber sido más fácil que llegaras a casa con lo que te di. Si no llegaste a casa, algún dios está atrás de ti y no me meteré en eso. Sigue tu camino. Es otro doloroso contratiempo para Odiseo. Pero no pierde el tiempo preocupándose por lo que pudo haber sido. Podría estar derribado tanto como el resto de nosotros e incluso peor que el resto de nosotros, pero siempre puede ponerse de pie y hallar un modo. La capacidad de Odiseo de perseverar es puesta a prueba de nuevo a solo días de salir de Eolia. Su flota llega a un misterioso puerto y es atacada de la nada por una raza de caníbales gigantes. En cuestión de minutos, Odiseo pierde cientos de hombres y todas sus naves, excepto una. Las olas se vuelven rojas con la sangre. De nuevo, la maldición de Poseidón es devastadoramente cruel. Cuando Odiseo salió de Troya, no pensó que este sería un viaje épico a casa. No creo que pueda haber imaginado el tipo de viaje, de problemas y de aventuras que encontraría en su camino. Para Odiseo, las aventuras apenas comienzan. El resto de su viaje a casa presentará retos más desalentadores que los que haya enfrentado hombre alguno. Cuando continúe la historia de Odiseo, nuestro héroe mortal es un hombre marcado. Poseidón ha ofrecido una recompensa por su cabeza. Y cada día su tripulación y sus oportunidades disminuirán hasta que Odiseo se encuentre solo. Un hombre contra todas las probabilidades, un objetivo
Llegar a casa antes de que sea demasiado tarde.